Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Estamos para empezar? Sí. ¿Ustedes están para empezar? Sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Valeria Lois. Estoy acompañando a Mariano Sigman y a Jacobo Vergareche en la presentación de Amistad. Vamos a empezar como por el costado, porque estamos esperando a una cuarta integrante de esta mesa, que es Pilar Gamboa, actriz argentina, al igual que yo. Pero mientras tanto, como para no perder el tiempo y arrancar, vamos a empezar. Lo primero que me gustaría hacer es leer un texto de este libro hermoso, que ustedes, hermoso es algo que pienso yo, que ustedes escribieron, que me gustó mucho y espero encontrar rápidamente. No sé si lo voy a poder hacer. No, pero no es acá, es un poquito más allá. Es un texto que está al comienzo. Mariano y Jacobo entrevistaron a una serie de personas para escribir este libro. Ellos después van a explicarles más de esto. Armaron como unos banquetes donde la gente hablaba y respondía respecto de la amistad y del sentir de la amistad de maneras muy variadas. Y antes de empezar me parece lindo leerles esto porque hay algo que engloba un pensamiento que me parece que nos puede servir. Rosa Montero, escritora y periodista de 72 años, era una de las últimas dos invitadas. Cuando le preguntamos si consideraba que Petra, la pequeña perra que en esos momentos se acurrucaba dócilmente en su regazo, era una amiga, Rosa nos contestó sin asomo de dudas que no, pues a los perros pequeños se los ha de cuidar como a un bebé a cambio de poca cosa. Sin embargo, puntualizó, los perros grandes sí son amigos, porque construyen vínculos en los que hay reciprocidad, ofrecen protección, generan admiración y con ellos se dan otros atributos propios de una relación de amistad. Cuando entonces le preguntamos cómo de grande tiene que ser un perro para empezar a hablar de un amigo y no de un familiar dependiente, nos dijo sin pestañear, a partir de 30 kilos. Justo al final de esas sesiones maratonianas que nos llevaron a conversar con personas de lo más diversas, apareció por fin el que quizás fuera el único dato preciso y unívoco sobre qué constituye la amistad. Un perro a partir de 30 kilos. Todo lo demás parecía discutible. En la amistad hay pocas certezas. Y ahora, empezando así como podemos, quiero preguntarles si realmente siguen pensando eso, que en la amistad hay pocas certezas, al que quiera agarrar esta pregunta. Sí, o si lo tenés más claro ahora después de haber hecho este libro. No, o sea, lo que tengo claro después de haber hecho este libro es efectivamente que hay muy pocas certezas. De hecho, cuando empezamos a hacer el libro, uno siempre tiene un ideal de la amistad que está construido por las películas que ha visto, por los cómics que ha leído. Un amigo tiene que ser fiel, tiene que ser desinteresado. A ser posible tiene que ser un amigo que uno encontró en la infancia y le ha acompañado a lo largo de la vida. Y claro, todo eso puede ser cierto, pero también hay amigos que traicionan y que les perdonamos y que aprendemos a perdonar en la amistad. De hecho, solo puedes traicionar a un amigo, no puedes traicionar a un desconocido. A los desconocidos no les traicionas. Les puedes hacer una faena, pero no traicionar. Luego, ¿la amistad es desinteresada? No, mentira. O sea, la amistad siempre tiene intereses, ¿no? Al menos el interés de no estar solo o de divertirse, o de que te metan en la lista de un club nocturno, que te presenten a tu próxima pareja, o que te consigan un trabajo. O sea, la amistad está atravesada de intereses. Luego, que la amistad sea con los amigos de la infancia, bueno, o sea, de mayor también te puedes hacer buenos amigos, como es el caso de Mariano y yo, que nos hemos conocido a partir de los 40 años. Y incluso a veces es necesario deshacerse de los amigos de la infancia porque
porque no te permiten crecer, ¿no? Algunos no permiten que cambies de ideas políticas o de equipo de fútbol o de cosas así, no te recuerda todo el rato quién eres y a veces eso pesa. O sea que muchas de las certezas con las que uno acude a la charla sobre la amistad se desvanecen cuando empiezas a preguntar a la gente y te das cuenta que la casuística es enorme y que desmiente muchos de los ideales que hemos construido sobre la amistad. Sí. Sí, yo voy a agregar un poquito de eso, así hacemos un poco seguimos haciendo esta conversación hasta que venga Pilar. Primero quería yo también darle la bienvenida a todos. Yo hace 8 años me fui a Madrid. Cada vez que vuelvo a Buenos Aires me emociono entrañablemente, me gusta venir acá. El otro día pensaba, yo últimamente estoy escribiendo un libro por año y creo que los escribo para venir a presentarlos en realidad, que la única razón de escribir libros es venir acá a tener esta semana de la que en realidad después uno de los entrevistados del libro, que ahora les voy a contar de eso, que es de un pueblo de España, y en los pueblos de España tienen fiestas, que son fiestas muy emblemáticas, donde de repente en esos días se juega todo, se juega la amistad, las relaciones, se rompen las relaciones, se juegan los trabajos. Y él contaba que en el pueblo se divide el año en 2 temporadas, ¿no? La temporada de preparar la fiesta y la temporada de hablar de la fiesta después, ¿no? Como que son y después pasa inmediatamente a... Y yo creo que mi vida es así, ¿no? Es la semana que vengo acá a presentar y después las 51 semanas que me recupero. Esa recuperación incluye escribir un libro, que es una tarea mucho más simple que venir a presentarlo acá. En fin, quería agradecerles a todos, estar acá otra vez así, a Roberto, ya que estamos, mi editor, a Penguin, a la gente que me ha acompañado siempre y que en este caso me acompañó con Jacobo. Y otra cosa que quería decir antes también de seguir con lo que Valeria tiró sobre la mesa y adelantándome un poquito lo que vos vas a leer, pero acá hay 2 amigos muy entrañables de mi vida, es decir, Valeria y Jacobo, además de ser quien son, de ser escritores y de ser Valeria una actriz increíble. Jacobo también es un actor, un escritor bastante bueno. Pero no, Yo escribo bastante bien. Los dos, y Jacobo actúa que ni les cuento. Los dos son 2 especies muy distintas de la amistad. Valeria era mi compañera de banco, en Avellaneda. Ahí está Nora, la mamá de Javi, que era el tercer integranda de esa banda en el Nacional número 4, Nicolás Avellaneda, donde hace 35 años estábamos, como estamos ahora, sentados uno al lado del otro, escuchando a la Gonzalo contarnos de geografía, ¿no? O sea, que era como Quiero decir algo, pero no lo voy a decir. Bueno, mejor, sí, lo voy a decir. No, la idea, no. Después se los digo. Y tenemos lo que tienen esas amistades. Nos vemos cada tanto, cuando nos vemos entendemos todo en un segundo. A mí me recuerda quién era, es un poco como mi caja negra de la memoria de mi vida, me recuerda cosas que yo he olvidado y me va ayudándome a agarrar a la raíz de lo que soy, ¿no? Es una amistad de esas que uno encuentra que son tan necesarias porque son las que hacen que uno no se extravíe, que uno siga siendo quien se propuso ser, ¿no? Las que nos recuerdan quién son, ¿no? Entonces yo cuando me encuentro con Valeria, que nos encontramos cada vez que vengo en la misma semana a la que vengo para presentar un libro, y Jacobo, yo lo conocí a los 42 años con una vida hecha, en realidad tenía hijos, había hecho otros libros, había hecho otras cosas, había hecho viajes, siento que tenía una vida ya vivida, uno siente que la vida sigue valiendo y viviendo y que hay muchas cosas por vivir, pero uno siente que ya ha recorrido muchos caminos, por lo menos, ¿no? Y nos encontramos ya con el camino andado y diría que es casi al revés, que son esos amigos que te invitan a viajes nuevos, ¿no? A viajes que nos encontramos un poco accidentalmente. Esto está en el comienzo del libro, ¿no? Yo abría la ventana de casa y había alguien que musicalizaba el ambiente, pero el ambiente era la atmósfera, o sea, cuando llovía había música de lluvia, cuando había sol había música de sol, cuando era un día alegre había música alegre, y siempre era eximia. En realidad, así lo contamos en el libro, así no fue. La que abría la ventana era Claire, que es mi mujer, y ella fue la que originalmente se hizo amiga de Jacobo a través de su música. El libro esto está ficcionado. Y nos hicimos amigos, una historia que después contaremos a lo mejor de cómo fue, porque tiene su gracia. Y esa fue una amistad muy distinta, porque esa amistad es esa que te llevan a viajes nuevos. Yo conocí un lugar que no conocía, una ciudad que no conocía, una gente que no conocía. Me hice todo un grupo de amigos que me invitaron a los 42 años a un nuevo viaje de mi vida. Hay una idea muy linda que Jacobo y yo recorrimos en la amistad, que es que los amantes
se miran uno al otro, ¿no? Están como nubilados cada uno en el otro, ¿no? Y esa es una forma de dirigir la mirada hacia el amor. Pero los amigos, en vez de mirarse uno al otro, en general caminan uno al lado del otro mirando el mismo horizonte. No disfrutan su amor mirándose uno al otro, sino que disfrutan su amor teniendo intereses compartidos, queriendo subir las mismas montañas, queriendo hacer los mismos viajes, queriendo hacer las mismas tonterías, o en el caso de Jacobo y yo, queriendo escribir los mismos libros, que es algo bastante raro, es una cosa bastante rara de ejercer la amistad. Entonces, Jacobo y yo tuvimos este viaje en el que escribimos un libro, viaje que yo creo que por suerte está terminando acá, en esta casi primera presentación en Buenos Aires y una de las últimas presentaciones de una gira que nos ha dejado exhaustos a los dos. Y bueno, quería contarles ese contexto también antes de que nos embebamos más en la teoría de la amistad y en los asuntos y en las historias de la amistad, contarles que esto está indefectiblemente teñido de amistad, porque de los que están ahí un montón son amigos y de los que ahí están la veo acá a Camila, que son, también fue parte de esos momentos de nuestros ahí la años vi, Camila, mozos. sí. Yo por suerte no veo nada. No, yo hablando de esto y también en un momento comienzo, quería preguntarles si justamente sienten la diferencia entre presentar el libro allá y presentarlo acá. Hablar de amistad acá en Argentina es como, supongo que es algo distinto, quizás es como escribir un libro sobre el asado, ¿no? Porque la gente como exuda amistad, todo el tiempo está refiriéndose a sus amigos y armándose amigos en situaciones muy disparatadas o muy exageradas, ¿no? Mática en una semana y nos va a contar su relato. Claro, sos más vos quien nos puede hablar de esto que Mariano. Te puedo hablar de esto, hay una palabra que tenéis aquí que nosotros no tenemos en España, que es amiguero. Es muy amiguero. Eso me encanta, nosotros no tenemos esa palabra. Yo llegué aquí, y yo siempre he tenido amigos argentinos en España, ¿no? Yo nací en el 76 y en mi clase del colegio estaban pues muchos hijos de exiliados del 76, tenía 3 en mi clase. Luego empecé a trabajar en el año 2000 y en el 2001 llegó otro aluvión de argentinos después del Corralito. Entonces como que siempre he trabajado y he tenido amigos argentinos y quería venir, pero no quería venir como un turista, o sea, quería que me trajeran, que algo me trajera aquí. Y he tardado mucho en venir y conozco bien, y he vivido en Colombia, y he estado en Chile mucho tiempo, pero aquí me negaba a venir si no era de la mano de un amigo. Y ha sido un poco así el libro. Yo llegué antes que Mariano. Y entonces los argentinos tienen como esto de, va mi amigo Jacobo, por favor, sacádmelo. Casi muero con este mandato. Porque todos, es un peligro los total. amigos de mis amigos se han tomado muy en serio lo de sacarme a todas partes. Y el primer día que llegué, conocí un cantante de tango, se bajó de un escenario. Tú eres Jacobo, sí. Me ha dicho nuestro profesor de guitarra, uno que tenemos, que te tengo que sacar. Me llevó a casa de un charanguero que se llama Jaime Torres. Sí, Jaime Torres. Acabé con la viuda de Jaime Torres a las 5 de la mañana y yo iba... De repente descubrí que tenía un superpoder que era decir, es mi primera noche en Buenos Aires. Entonces, cuando yo sacaba la tarjeta invisible que decía, es mi primera noche en Buenos Aires, quiero que me cantéis Naranjo en Flor, me cantaba Naranjo en Flor. Es mi primera noche, así iba dirigiendo la noche y todo el mundo tenía una excitación de demostrarme que esta es la ciudad más divertida, con los mejores amigos. Y ahí conocí a un dibujante que se llama Tute y otro que se llama Max, que yo no sabía que eran dibujantes, no sabía quiénes eran. Es muy bueno escucharlo a él hablar de gente que nosotros conocemos. No, me enteré de quiénes eran cuando digo, oye, dame tu Instagram y así quedamos otro día. Y yo, anda, pues si tiene 500.000 seguidores. Y en las últimas 3 noches he salido todas las noches con Tute, que me ha llevado a todas partes, me ha acogido como un amigo. De repente me ha armado una banda de amigos que nunca tuve. Bueno, Roberto me sacó al Teatro Colón, de repente me llegó un mensaje, oye, que te llevo al mensaje. ¿Pero quién eres? No, Roberto Montes, tal, nuestro editor aquí. Y cuando salía del Teatro Colón de escuchar una sinfonía de Bruckner, me llega un mensaje de Jorge Drexler, que es amigo común en Madrid. Está mi hermano, te lleva a un concierto de candombe. O sea, pasé de Bruckner
al candombe en 5 minutos. Y de repente se me presentó el que tocaba la conga, lo que sea, que se llama Piquiqui. Yo soy el gran Piquiqui, el percusionista de Jorge. Te voy a llevar a otra fiesta donde están tocando. Y así creo que he dormido 5 horas en 10 días, porque me habéis demostrado que los argentinos realmente son grandes amigos. Todo esto Jacobo no lo sabe, pero era parte de un plan que Roberto y yo habíamos pergeñado que falló, porque pensamos que si Jacobo moría en esta gira, el libro sería un éxito editorial sin precedentes, porque la tragedia de un amigo muerto en un viaje de amistad convertía, y entonces, pobre Jacobo, que no sabe nada y que se cree que todo esto fue una cosa accidentada y que estaba bien digitada en un plan fracasado. Extras, todos extras pasando, por eso, o sea, sale uno, entra el otro. Yo les digo, tú te llamas Jorge Álvarez, Jaime Torres. Tute no es el verdadero Tute. Claro, no, por eso un actor, era un conjunto de actores, eran los simuladores. Le hicimos una tramoya a los simuladores donde le planteamos. Tal cual. No, y hablando, ¿querés decirme algo de cómo sentís? Te quiero decir muchas cosas, no, pero si tenés preguntas, tírala. No, y si te quedó o les quedó alguien si hubieras hecho alguno, 2, 3 banquetes acá o están pensando en Amistad 2, ¿quién les faltó entrevistar? Nosotros, es que en realidad hubieron como dos banquetes, ¿no? Nosotros, la historia del banquete es que hay libros que pasa un poco lo que pasa en la vida, yo creo. Hay libros que están muy planeados, de mucho tiempo y muy dirigidos, y otros que suceden un poco más improvisado, uno entiende, ¿no? Uno entiende por qué escribió eso, pero lo entiende solo en el momento que lo está escribiendo, ¿no? Antes de empezar a escribirlo. Y esto fue lo que pasó con eso. Un día Jacobo y yo, es un poco lo que pasa con los viajes, ¿no? Que uno dice, bueno, nos vamos a, qué sé yo, al sur, ¿no? Entonces de repente uno se va a la estación y uno tiene que decidir para dónde sale, ¿no? Como que no sabe, bueno, vamos para Zapala o para ahí o vamos saliendo. Y Jacobo y yo nos propusimos, otra vez como dos amigos, un rumbo, un norte, pero nos dimos cuenta que no era un viaje que habíamos planeado exhaustivamente. Y entonces dijimos un poco, creo que con la idea yo por lo menos lo sentí así, creo que Jacobo también, con la idea más casi de calentar motores, de empezar a acercarnos a aquel lugar. En realidad, la historia es que cuando uno quiere pensar sobre cualquier... Esto es interesante para mí como teoría del conocimiento, ¿no? Que es que cuando uno escribe un libro, uno intenta pensar sobre un problema. Y es una especie de exageración de algo que uno hace todo el tiempo, ¿no? Tratar de entender algo. Y cuando uno quiere entender algo, en particular acá la amistad, pero podría ser cualquier otro asunto de la vida o de la naturaleza o del mundo, una manera típica de hacerlo es como leer libros, ¿no? Y esa es la manera que en la modernidad nos ha quedado de filosofar, que es que cuando uno quiere descubrir algo, uno lo estudia hasta el cansancio, se lee todos los libros que existen al respecto, hace recortes de esos libros, encuentra una cosa por acá, otra cosa por allá, hace un collage, a ese collage le da su mirada propia y hace lo que llama una especie de ensayo, ¿no? Que es tratar de pensar sobre un pensamiento muy pulido de lo que han pensado los otros. Esta manera de pensar o de filosofar sobre un problema no era la manera original de hacerlo y probablemente tampoco iba a decir la más eficiente, pero seguramente ni siquiera la más divertida. Hay otra manera de hacerlo que es como conversando, ¿no? Y la conversación, y de hecho eso para mí fue casi como el núcleo por las palabras, uno de mis libros anteriores, ¿no? Es una herramienta muy poderosa, muy antigua además, y muy efectiva para tratar de entender asuntos, que la idea es que uno es parecido, son como esgrimistas, ¿no? Como un mercado en el cual uno empieza a intercambiar ideas, ¿no? Entonces uno tiene una mirada sobre algo, se encuentra con una persona que tiene una mirada distinta, y entonces uno empieza a intercambiarla y se refina algo, y de repente aparece una idea que uno no había pensado, que solo aparecía en la instancia en la cual uno va pasándose la pelota alrededor de tratar de construir una idea. Y cada tanto uno agarra libros para refinar eso. Esto sobre todo estaba en el principio de la fundación de las ideas porque los primeros griegos no tenían libros que leer. Y entonces cuando querían pensar sobre un problema no les quedaba otra que fabricar ideas. Y un poco en esta abundancia de libros que tenemos por suerte para los editores y para la Feria del Libro y esas cosas, se ha perdido un poquito esta costumbre de utilizar la conversación como una fábrica de ideas. Y nosotros dijimos, si vamos a hablar sobre la amistad, es un buen lugar para volver al banquete, para no tomar el punto del partida como empezando a leernos todos los libros sobre la ciencia de la amistad, la filosofía de la amistad, la literatura de la amistad y la música, la amistad, sino aprovechar que tenemos un montón de expertos, un montón de gente que ha transitado y que tiene una especie a los 15, 20 años ya tiene un doctorado en amistad. Entonces hicimos eso y empezamos creo que con una idea que era un poco menos
dirigida de lo que en retrospectiva puede, bueno, un poco menos, no era muchísimo menos dirigida de lo que en retrospectiva puede parecer. No teníamos, creo, ni idea de lo que nos íbamos a encontrar. Nos encontramos con dos cosas. La primera es que llamamos a un montón de gente. Nosotros llamamos, siempre cuando uno llama gente, llama más gente de la que uno puede recibir, porque uno asume que mucha gente no va a venir. Y además porque invitamos a mucha gente, algunos cuales eran gente muy ocupada, muy famosa, con agendas muy difíciles, que viajan mucho por el mundo. En 2 minutos nos dijeron todos que sí. Es decir, nadie le dice que no al llamado de la amistad. Ese es como para mí, y esa fue la primera conclusión que sacamos del libro. Todos tienen algo para decir, ¿no? Bueno, creo que algo más interesante, todos tienen algo que buscar. O para pensar con otro, claro, tal cual. Creo que de hecho es mucho más interesante, porque justamente la gente cuando venía, lo primero que se hacía se excusaba diciendo, yo no te sabría definir la amistad, y pedían como perdón, ¿no? Salvo Rosa Montero, que al final encontró que era un perro de por lo menos 30 kilos, y nos fuimos tranquilos. Pero salvo eso, entonces lo que nos dimos cuenta es que primero venía todo el mundo. Segundo, todo el mundo venía con una disposición que era... exudaba, decías vos, exudaba amistad, exudaba socratismo, ¿no? O sea, como que era que todo el mundo... Ahí vino Pilar, buenas. Llegó Pilar. Un aplauso para Pilar, que Pero vino corriendo, sí. peleando contra el tránsito de Buenos Aires. Aquí está. Perdón. No, por favor, no pidas perdón. Bueno, vamos a empezar de vuelta. ¿Qué tal? Buenas, soy Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les borramos a todos esta escena anterior. No, pero cerrá esto, me interesa mucho lo que estás diciendo. Es que me lo olvidé, ahora que entró Pilar me lo olvidé. No, que todos tenían... lo que fue, te perdiste una presentación estupenda, pero espera, me imagino. Estupenda. Todos querían pensar, todos tenían algo para pensar. Todos tenían algo para pensar, ¿no? Y todos venían con... y entonces lo que nos dimos cuenta, yo tengo un amigo, Mariano Sardón, un amigo artista, que tiene una frase que yo nunca la entendí, pero siempre me gustó, que dice que en el arte nunca pasa nada, pero cada tanto pasa algo, ¿no? O sea, como que no pasa nada. Yo siento que pasa eso en la vida, en el cine, en la literatura, que en general no pasa nada, pero cada tanto, y un poco de casualidad y circunstancialmente y sin quererlo, de repente uno toca una tecla particular y aparece algo, ¿no? Aparece algo. Y yo creo que Jacobo y yo, cuando vimos esas conversaciones, tuvimos ese sentimiento, que es un sentimiento que uno lo siente, creo que más lo descubre, ¿no? Que es que estaba pasando algo. Está pasando algo bello, estaba pasando algo singular, y lo que estaba pasando justamente era esto de que eran unas conversaciones de una búsqueda muy genuina, todo el mundo entendía que la amistad es eso que te define, pero que al mismo tiempo es algo de lo cual pensamos muy raramente, ¿no? Y entonces las conversaciones tomaron un ímpetu, nos dimos cuenta que esa era la materia del libro, que eso que había sido como el primer bondi que íbamos a tomarnos para ir a algún lugar para pensar sobre qué íbamos a pensar, terminó convirtiéndose en el libro, que el libro eran esas conversaciones. Y hay que decir que las conversaciones están disponibles, las hemos puesto en Spotify, que si ponéis amistad, luego las hemos utilizado. No sabíamos qué hacer con ellas, pero las terminamos por poner a disposición de la gente. Sí, vale la pena escucharlas. Yo tengo una sensación también, viéndolos y conociéndolos a ustedes, que es un momento de la vida, por no decir una edad, muy propicia para pensar y hablar y tener a la amistad en la cabeza, ¿no? Tengo esa sensación que como si les hubiera llegado el momento, que a mí aparte me viene muy bien porque estoy en el mismo, pero me parece que este momento de la vida tiene algo en donde uno puede reflexionar y valorar algo de lo que le pasó con los amigos, bueno, malo, mejor, peor. Digo, leerse amigo, es un buen momento para leerse amigo. Tengo esa sensación. ¿Leo lo que tengo que leer? Sí, vamos a leer. Vamos a hacer de cuenta que ahora comienza esto. Estoy abriendo un cuaderno que tiene algo escrito a mano. Bueno, así hubiéramos empezado si el tráfico de la ciudad un viernes a esta hora nos hubiera traído a Pilar antes. Voy directo. Pero yo quiero decir algo, quiero excusarla porque parece Pilar avisó hace mucho tiempo que... No, viene de trabajar. Viene de trabajar y avisó muy generosamente, y al revés, vino avisando que para ella era muy difícil de llegar. No es que... quiero aclarar eso porque vino
sin conocernos, con una generosidad No, enorme, y es yo te agradezco que hayas llegado quedaron tarde. que me liberaban 6:15 y no me liberaron 6:15, 6:20 y fue tipo cambiarse de No, salir y nosotros corriendo. nos pusimos medio negadores de decir, bueno, que venga, igual, hagámoslo igual, con Pilar. Pero acá estoy. Pero acá sí, estoy. viene de trabajar. Y muy contenta de estar acá. Admiración total. Bueno, bueno, ahora sí, arrancó. Hace unos días le dije a una amiga, cuando vos me decís que me entendés, yo rejuvenezco 10 años. Gracias por darme. Cuando vos te reís también, Pili. Otro día le escribí a otra, perdón si te aburro con este tema. Y ella me respondió, yo nunca me voy a aburrir de tus problemas. Escribo esto a mano porque quiero dedicarle el tiempo que le dedicábamos en la adolescencia a la correspondencia entre amigas y amigos. Quiero que mi mano se mueva al ritmo de la amistad y quiero poder ser cursi del modo en que el papel y la virome lo permiten. La amistad consiste en estar cuando hay que estar, dice alguien en este libro. Y aquí estamos. Bueno, ya hubo un poco de spoiler, pero conocí a Mariano en 1989. Fuimos compañeros de curso de los últimos 2 años del secundario. Yo venía con 2 previas encima del Colegio Nacional de Buenos Aires y Mariano regresaba con su familia a la Argentina. Fuimos compañeros que inmediatamente se eligieron para ser amigos. En un chequeo express vimos en el otro a un ser afín y conformamos un grupo pequeño de personas que iban y venían juntos por la ciudad. Del colegio, de la Avellaneda, a la Sala Lugones a ver cine, de ahí a dormir a la casa de alguno con unas ugis encima, de ahí a ver a los Redondos o a acompañar a alguno a hacer su trabajo como cadete. A esa época de la amistad con Mariano me remito para comprender los planes actuales de mi hijo adolescente y sus amigos. Una micromilésima parte de la vida de mi hijo logro entenderla por ese momento de la vida que compartí con Mariano. Ahora, cada vez que viene a Buenos Aires, hacemos un encuentro que siempre incluye una caminadita por la ciudad y alguna parada en una plaza. A Pilar la conozco hace 25 años. Nos vimos por primera vez en el estudio de teatro de mi expareja. Un tema aparte, para otro libro, que ya llegará. Me acuerdo que participamos de unas charlas grupales y cada tanto cruzábamos miradas y yo pensaba, esta y yo estamos pensando lo mismo. Con Pilar no nos vemos mucho, pero cuando nos vemos nos entendemos salado, como dicen los uruguayos. Ella y yo tenemos una amistad en gateras que sale y saldrá a las pistas siempre que sea necesario. Cuando está Pilar, yo estoy en casa. Cuando está Pilar, yo me río. Cuando Pilar habla, yo asiento con la cabeza y digo totalmente. Cuando la veo a Pilar actuar, yo renuevo mis votos con la actuación. Hace poco la escuché decir algo hermoso y útil para esta charla. Me fascinan los humanos. Aparte es una de las integrantes de Piel de Lava, ese grupo de amigas que trabajan juntas hace más de 20 años produciendo, escribiendo, dirigiendo y actuando sus propios proyectos. A Jacobo lo conocí hace 48 horas en un brindis por este libro que estamos presentando. Es amigo de mi amigo. A los 5 minutos de conocernos me dijo, acompáñame a fumar abajo. A los 7 minutos estábamos cantando Garufa a los gritos en la calle. Me llamó Valentina toda la noche y no pienso hacer nada para corregirlo. Avisoro una amistad en puerta. Bueno, son míos entre ellos y de otras y otros, son amigos y con ellos vamos a seguir hablando de la amistad. Bueno, estoy contenta porque no lloré. Ay, ¿lloraste recién? No. Bueno, digo, tiremos acá, a mí me gustaría que Pili quizás, digo, como nos digas algo respecto de
yo le decía a Mariano, hablar de la amistad y la actuación, hablar de Las piel de lava, hablar de cómo uno agarra al otro en el vivo o en el escenario y hace un culto a la amistad, ¿no? Sí, yo justo el otro día pensaba que un buen filtro de personas puede ser esa gente que no tiene amistades muy largas, ¿viste? Que te dicen, ¿y tus amigos? No, lo conocí hace un año, hace 6 meses. Yo dudo de esa gente. Como que hay algo que me conmueve del libro, porque me conmueve de la amistad. Creo que se habla poco de la amistad, se habla mucho más como, no sé, de los vínculos amorosos, de la pareja, y siento que el vínculo más noble es la amistad. Ojalá los vínculos amorosos tuvieran algo de los vínculos menos, son vínculos menos posesivos, si querés, ¿no? Los de la amistad, como que, y pensaba mucho en eso, como yo tengo un grupo de amigas que trabajo con ellas hace un montón de años, que obvio que nos matamos, nos decimos cosas horrorosas, nos llamamos, nos pedimos perdón, nos amamos, pero sobre todo yo admiro a mis amigos. Eso, ¿viste? Como y como que son charlas de admiración. Uno admira a la gente que ama de esa manera, tan noble además, ¿no? Porque, no sé, yo a mis amigas les banco todo, y a mis amigos también, les puedo bancar todo, y a veces miro y digo, uy, cuando tenga 60, pienso, esto recién arranca también, ¿viste? Como que vas viendo como el paso del tiempo, sos testigo del paso del tiempo, de crecer con otro al lado, de poder ser quien sos sin tener que estar... no sé, hay algo del vínculo profundo de la amistad que a mí me conmueve, hasta me erotiza, pienso, a veces vivo las cosas y pienso en mis amigos, ¿qué pensaría tal amigo si estuviera viendo esto? Sí. Como... Me gusta eso que decís de las amistades cortas, porque para mí también otro filtro es, respecto de uno, es cuánto puedo contarles de esto a mis amigos, ¿no? Cuánto me sale, digamos, como estoy mal si no puedo hablar de esto con los amigos, ¿me entendés? O porque sienta que ellos no me van a entender, o porque yo misma no sé cómo contar esto. Digamos, es una medida de cómo estoy y cómo me siento. Mira, podemos hacer una pequeña pregunta al público, Sí, cómo no. con esto que has dicho, que es una pregunta que se le hemos hecho a mucha gente, que es que levante la mano los que hay cosas que le pueden contar a sus amigos que no le pueden contar a su pareja. Bueno. Vale, eso da una medida bastante de ese tipo de amistad. Y lo que hablabas antes de la admiración, que es una cosa que hemos explorado mucho en este libro. Todos tienen un amigo que te dicen, siempre tus padres a lo mejor te decían, pero ¿cómo puedes ser amigo de ese cafre, no? ¿Qué es lo que ves en él? ¿Por qué eres amigo de él? O te lo dice tu pareja. Y es porque tú ves algo que los demás no son capaces de ver. Has apartado a esa persona de los otros 7.000 millones de humanos que hay en el planeta. Te has fijado en él, y a lo mejor es cómo se ríe, o cómo le trata a su perro, o cómo cocina. O cómo te mira, o cómo te escucha. Mira, pero tú sabes, has visto una cosa en él que los demás no son capaces de ver, y que además a lo mejor ni siquiera existe, o a lo mejor como tú lo ves, el otro termina siendo así. Pasaba con Don Quijote, es muy interesante, Unamuno escribe un ensayo sobre la relación entre Quijote y la gente que tiene alrededor, que Don Quijote ve en una porquera que está cuidando cerdos, ve a una princesa, Dulcinea del Toboso. En Sancho, que es un campesino bruto, ve a un escudero que puede llegar a ser un gran gobernador. Y al final toda esa gente que está alrededor les gusta tanto cómo les mira a Don Quijote que terminan creciendo como personas. Y eso es un efecto de la admiración de la amistad. Yo agrego algo también para dar, así vamos circulando rápido esto, a lo que fue la metodología del libro, porque todo esto aparece, ¿no? Como esta idea de entender el vínculo entre la amistad y la admiración, ¿no? Que un vínculo empieza desde muy chiquitos y empieza de una manera
rara, porque una de las personas que trajimos es un científico, de las 50 personas, casi todos venían como expertos en la amistad, puros y simplemente por haber ejercido, pero después vino una gente que era como más filósofa o que había pensado sobre la amistad desde otro lugar que no era su propia experiencia. Uno de ellos era un científico que contaba algo que creo que entendemos todos, que es que en la amistad se confunde mucho, en la infancia se confunde, sobre todo en la primera infancia, se confunde mucho la amistad con otros atributos que tienen que ver con la amistad, incluida la admiración, ¿no? Entonces él contaba que habían clases en las cuales un montón de pibes y pibas decían, este es mi amigo, ¿no? Y entonces iban al amigo a buscarlo y decía, che, Pedro acaba de decir que es tu amigo, vos, Carlos, y dice, yo no sé quién es Carlos, dice el otro, ¿no? Que es como una especie de tragedia que todos hemos reconocido, que es que en un momento sentimos que somos de alguien, amigos de alguien que nos mira y no sabe quién somos. Y te dice, pero perdón, ¿vos quién sos? De hecho, bueno, en fin, pasa. Y es curioso, ¿no? Porque esto justamente es una confusión de la infancia que después persiste, ¿no? Persiste en redes sociales, en situaciones en las cuales uno empieza, como nos contaba Papo, también un amigo, para traer historias de las que fueron, decía de su hijo que tenía 9 años y cumplía 10 y dice, quiero invitar a mi cumpleaños a Luis, a Carlos, a Pedro, a Diego y a Messi. Dijo, ¿no? Ese fue el... Entonces le pregunta el papo que tiene que resolver el deseo del hijo, le dice, es que son mis 5 amigos. Estos 4 son mis 5 amigos. Se confunde en ese momento con la admiración. Uno de los que vino, 4 de los que vinieron al mismo tiempo fueron Lucas, mi hermano, que no está acá, con Juan Frenkel, que lo vi entrar en un momento, no sé si está Juan por ahí, está atrás al fondo de todo, con el Coco y con Leivas, porque esos son Otto, Coco, Leivas y Tomouso. O sea, nadie sabe cómo se llaman, tienen los apodos que tienen desde que tenían 13. Ellos siguen siendo iguales, los ves y hacen las mismas cosas, manejan oficinas, ministerios, literalmente cosas, pero siguen siendo los mismos. Y entonces eran 3 amigos, de los cuales 4, de los cuales 3 son muy extrovertidos, hablan, brillan, y hay uno que es Leivas que empezó, lo único que dijo es, yo la verdad que acá no estoy cómodo, no me siento muy cómodo cuando tengo un micrófono y prefiero no hablar, y durante 40 minutos no habló ni una sola palabra. Y entonces en un momento Lucas, mi hermano, empieza a hablar justamente sobre lo que contaba Jacobo, del Quijote, que vuelve a aparecer como misma idea en un grupo de amigos, y cuenta que él a todos sus amigos los admira por algo, ¿no? Entonces cuenta por qué lo admira a Otto, a Juan Frenkel, y no hacía falta que lo cuente porque eso es muy transparente, lo sabemos todos. Cuenta por qué lo admira al otro, y de repente en un momento va a contar por qué lo admira a Leivas, y ahí lo miramos todos con una intriga enorme, porque justamente era muy difícil adivinar por qué esa persona era admirable. Y mientras lo fue contando, pasó algo muy hermoso, que es que todos, como nosotros, Jacobo y yo, nos fuimos como enamorándonos de Leivas, que no había abierto la boca para decir una sola palabra, pero que visto a través de los ojos de un amigo, de los ojos de un Quijote, que nuestros amigos son Quijotes, que nos convierten eso en héroes, en princesas, en buenas personas, en encontrar lugares luminosos de nuestra vida, se volvía la persona más querible del mundo. Estoy viendo que está allá nuestra amiga Paula, que es abogada, y yo digo que es jueza cuando la presento, que es como... es de pura admiración. Pero sí, me parece que hay algo, porque en las charlas, Marta, ¿no? Una de las actrices que habla, Marta Nieto, comenta esto de la admiración. Me parece que no es una admiración por los logros, sino que los amigos se nos aparecen un poco como superhéroes geniales, ¿no? Pero por lo que producen en nosotros también, digamos, por esa posibilidad que nos dan de abrir y hasta el punto, hay una cosa divertida también con este grupo de amigos que se extrañaban y dice, qué suerte hemos tenido que justo nosotros, que estábamos destinados a ser grandes amigos, la vida nos puso cerca, como en el mismo pupitre de la clase, ¿no? Y esta es una sensación que tenemos, como, que menos mal que te he encontrado en la vida, pero en realidad la amistad se elige poco, ¿no? Se elige poco. Tenemos la sensación de que hemos tenido la suerte de encontrar esa persona que realmente era la persona que tenía que ser nuestros amigos. Y sin embargo, quizás cualquier persona con la que te hubieras sentado en un pupitre de pequeño
hubieras terminado iluminándola con tu mirada y convirtiéndola en esa persona que siempre quisiste haber conocido, ¿no? Eso pasa mucho en la amistad, que se dice, es uno de los clichés que vemos, es los amigos son la familia elegida. Y realmente lo que te das cuenta es que elegimos bastante poco. O sea, suelen ser personas que la vida te ha arrojado ahí y habéis emprendido juntos un camino. Y aparte, o sea, para elegir a alguien, esa persona tiene que tener sitio para ti en tu vida, que es difícil, ¿no? Sí, eso, se tiene que dar esa combinación. Yo a veces que siento que soy una persona dada a la amistad, siento alivio cuando no me pasa, ¿no? Como que digo, bueno, tengo como el termostato de cuando no me hago amiga de todo el mundo. No, igual también el otro día estaba con mis hijos en la plaza y era muy impactante cómo circulaba la palabra amigo entre los niños con una liviandad tan casi hasta poética, ¿entendés? ¿Querés ser mi amigo? Sí, listo, jugaban un rato. Chau, amigo, ¿querés ser ahora mi amigo? Y se iban como haciendo una red de amigos que abandonaban y era muy lindo de ver, como si estaban dos en la hamaca esperando, entonces mientras se hacían amigos, y esa amistad duraba lo que duró esa hora en la plaza. Y como que te pasa algo en la amistad que es tan, esto que decís vos, ¿no? Como que te arrojan, finalmente es alguien arrojado y que uno empieza a validar con su mirada y con su, que empieza a pasar algo. También es verdad que hay gente con la que no te pasa, la vida te arroja y decís esto, el termostato que decís. Devuélvanlo. No, y hay una cosa también muy curiosa, que es que esta es una época, porque para mí es esta la época en la que aquí, puntualmente en Buenos Aires, decimos mucho amiga, ¿no? Amiga, para hablarnos entre mujeres, etcétera, que reconozco que me cuesta decirlo porque tengo como le tengo respeto a la palabra amiga, pero me encanta escuchar a las mujeres decirse amiga, como me parece una forma muy, muy linda y lo asocio con esta chica que habla del baño, ¿no? Como esta cosa de una amistad instantánea y muy útil para un momento. ¿Querés contar eso? Sí, hay algo que pasa cuando algo se nombra, ¿no? El momento que lo nombrás ocurre, ¿no? Lo contaba Aldano del gol cuando sale campeón del mundo, que solo cuando él escucha el relato de ese gol, ahí llora, que hasta que no se convierte en palabra. Entonces el decir amigo a veces instancia algo que necesitas ponerle una palabra para darle la entidad que tiene. A mí me pasó una historia que creo recordar que quedó en el libro, ya no me acuerdo. Nosotros, Jacobo y yo, estamos diluidos en el libro como personajes, porque fuimos metiendo... Nosotros elegimos nunca escribir en primera persona el singular. Fue una decisión y que todo el libro, entonces nunca, no hay ninguna fórmula del tipo uno de nosotros o Jacobo. Y entonces lo que elegimos es ser personajes de nuestro propio libro, que cuando nosotros contamos historias propias, entraban en forma de personajes. Casi todos los personajes tienen el nombre y apellido que tienen, salvo nosotros y alguno que cuenta historias entre escatológicas o sexuales o de infidelidades o de cosas que son muy difíciles de contar. Y entonces entran también con homónimos, que revelaremos en 10 minutos quién era cada uno. Ahora, a los que quieran saber, ahí se vende barato el nombre. Pero a mí me pasó una que es muy, muy simple, pero es que te conmueve a veces, que tiene que ver con lo que contás vos, Pilar, de esto de titularse como amigo en un minuto. Un día fui a Barajas, al Barajas aeropuerto de Madrid. Vienen con un aeropuerto, va como todo estresado, no sé por qué la gente corre, ¿no? Cuando sale en avión corre como si en esos segundos se jugase la vida, pasa nada. Yo soy uno de esos que son particularmente energúmenos en eso, o sea, hay uno que corre más, ese soy yo. Me enojo, me peleo, venía y cruzo, en Madrid en general en los pasos de cebra los coches paran. De hecho, a mí cuando manejo acá me pasa algo muy raro, que es que yo paro, pero el peatón también para y nos miramos durante 15 minutos, yo digo anda, él me dice anda vos y no va ninguno de los dos y me tocan bocina de atrás y me quieren cagar a piñas porque yo no avanzo tratando de dejar que el peatón pase. Bueno, entonces eso pasa en Madrid y entonces viene un taxi y el taxista, pero pasa a toda velocidad ante mí, algo que nunca pasa en el aeropuerto. Y yo que yo no me peleo nunca, no por moral, sino por cobarde. Pero ahí me enojé mucho porque el tipo para y además se baja, no me dice nada, no me pide ni perdón. Y entonces como que me puse medio y me fui a acercar al tipo y me agarra de atrás uno del brazo, un senegalés que estaba ahí como de maletero.
y me dice, déjalo, vos estás yendo de viaje, olvídatelo, el tipo viene corriendo, no tiene, o sea, vas a entrar en algo que no tiene ningún sentido. Y yo, mientras me dijo eso, vi toda la sabiduría del mundo, o sea, me vi a mí como un energúmeno, lo vi al otro como que sin ninguna necesidad. Y le dije, gracias, como empecé a decir gracias, y me dice así, me dice, para eso están los amigos. Entonces yo dije, el tipo se tituló de la nada, y él me dijo, a los 2 minutos me había salvado la vida, se había convertido en amigo, y hoy, 3 años después, él no, o sea, no sé su nombre, pero yo siento que fue mi amigo. Es decir, siento que fue Claro, alguien que sí, me salvó en un estuvo momento de la en el vida. momento, Fue mi amigo. total. No, una cosa de la que hablamos en el libro bastante es de esas amistades fugaces, supersónicas, ¿no? Que yo creo que ¿quién no ha tenido de repente una amistad en un avión o en una sala de espera, donde de repente empiezas a contar unas intimidades que no les contarías a mucha gente, a ese extraño en ese momento, que además te escucha y te escucha sin juicio y te da incluso un buen consejo, y de repente esa relación durante el tiempo que dura tiene todos los atributos de la amistad, y excepto uno, que es fugaz y que no vas a volver a ver a esa persona. Y entonces cabe preguntarse si eso es amistad también. Y eso es parte de lo que hemos hecho en el libro, es también pensar de una manera muy abierta sobre la amistad, ¿no? Desafiando ese tipo de verdades ancestrales, como que la amistad tiene que durar muchos años. Y a veces uno siente que la posibilidad de que esa persona con la que está es una amiga, ¿no? Y la siente como tal, aunque sabes que no vas a volver a verla nunca más. De este tipo de cosas el libro está plagado de lugares comunes que han quedado esclarecidos y cuestionados, ¿no? Sí, y que es muy lindo leerlos porque en general remiten mucho a cosas que a uno le pasan y tramita sobre la amistad. Cuando hablas de lo que dice tu madre también, ¿no? De que cada vez que encuentra a sus amigas, recuerda aquello que las hizo amigas, ¿no? Que me parece hermoso y me parece muy propio de esta época, como que volvés a ver a alguien después de mucho tiempo y dices, pero lo que a nosotros nos juntaba era esto, lo tenés muy identificado. Sí, yo me acuerdo cuando la vi actuar por primera vez a Vale en el estudio del ex marido. Plin, plin, plin. No se nombra al ex marido, no se entiende por qué. Es Flavio Mendoza, por eso, ¿no? Que hacía una escena que era impresionante. Era una pareja que tenía, o sea, empezaba con una mesa toda como si hubiese habido mucha gente en el lugar, como comida tirada arriba de la mesa y todo, y la escena empezaba cuando los invitados se acababan de ir. Y ella actuaba una cosa que era muy impresionante lo que hacía en un taller de teatro en donde solo se investiga, como era bueno investigar la actuación. Entonces esa escena la pasabas un día, después todos pensábamos sobre eso, volvías a la semana siguiente con todo lo que te habían dicho, con la mirada del Quijote. Y me acuerdo que cuando la vi actuar dije, ay, ojalá que algún día sea mi amiga, como lo de la admiración pura y dura. Y además también, bueno, yo que todo lo tamizo con la actuación y todo, también había algo ahí tan poderoso, tan entregado, tan en el presente, tan de la amistad, ¿no? Porque esto que decís vos de lo fugaz, es gente en el presente, conectando en un presente, viste que es lo que dura ese encuentro ahí de dos personas que simplemente habitan el presente. Y me acuerdo que cuando la veía Vale pensé mucho en eso, claro. Ojalá sea mi amiga y lo terminó siendo. Lo logramos. Lo logramos. Yo quiero contar una historia que me acabo de acordar, que la tenía enterrada. Acaban de sacar una historia que yo tenía enterrada. No me Nos van deja a muy bien venir a parado. correr con la hora. No le dijimos a la gente que después ¿no tienen tenemos que ir al stand de Penguin, ¿no? ¿Pero llego a contar esto o tenemos que irnos? Sí, llega, ¿no, Mariano? Llego, sí. la cuento entonces, porque es que justo es que me acabo de acordar algo de cuando tenía, no sé, ahora lo va a aclarar Camila, que lo sabe, 19 años. Pero justamente para hablar y que tiene que ver con algo del libro, que es que estamos hablando del lugar más luminoso de la amistad. Y yo creo que también es un libro luminoso, en un momento como un poco oscuro, y eso es lindo. Pero la amistad también tiene sus lugares más trágicos, los dolores de amistad, las pérdidas de amistad. Y esto mismo, el mirarse con brillo, muchas veces lo que resulta es en el amiguismo, en cosas donde uno
pierde la noción de que el otro está haciendo cagadas. Y yo tuve una de esas que como que justo estuvo... cuando yo estaba empezando la facultad, era Mariana Graña, que estudiaba en alguna... ¿Vos te acordás de esto? No, Camila, espero que te acuerdes. Que estudiaba en el Instituto del Cine o algo así, y yo tenía amigas actrices, tenía amigas actrices. Entonces, como tenía amigas actrices, Mariana Graña, que iba a hacer su tesis en el instituto, en la universidad, ya no me acuerdo dónde era, me dice si le puedo como presentar gente para que haga un rol sobre una película que se llamaba Los Otros, que terminó en el Festival de La Habana. Entonces yo le presento a Camila, y además le digo, y me presenté a mí, porque sentí que daba, que realmente daba. Y entonces me lleva al casting, y el casting era, yo tenía que ver el nacimiento de mi hijo, y además me lo relataba en un cuarto que la madre de mi hijo era Camila, y entonces me pone en un cuarto de 4x4 y me empieza a contar, sin nadie más que nosotros dos, se sienta y me empieza a contar que mi hijo está naciendo, y cuando me empieza a contar todo eso yo rompo en llanto, pero entro en un llanto desgarrador, o sea, me parte el alma y me pongo a llorar, y me contrató. Y entonces me contrató justamente en esa confusión que tienen los amigos de que lo mismo. Y entonces, después de eso, empieza el rodaje, y al segundo día viene la escena del parto, y cuando viene la escena del parto, me voy a contar la situación, estoy... Ni siquiera así creo que estaba, y me dice, ¿te acordás? Y le digo, sí, pero yo no sé cómo se hace, o sea, no tengo ni idea. Me pasó. Y la pobre Mariana, yo creo que era un corto de 20 minutos que terminó en 7, porque tuvo que cortar todas mis escenas, todas, o sea, yo el recuerdo que tengo es un día que dice que no, pero sí, o sea, me cortó. Bueno, quedó en 14, ponele, pero entonces me lo acordé primero cómo vienen, cómo van así en la amistad, pero también estas ideas de que a veces, qué sé yo, no sé, yo me parece, no sé, como padres, y me parece que una de las cosas que uno desea más para sus hijos es que tengan buenos amigos, ¿no? Y uno los quiere por dos razones que son parecidas pero son distintas, ¿no? Una es la más luminosa, que es que los buenos amigos hacen la vida mejor, y la otra es que los malos amigos hacen la vida peor, y te llevan a situaciones donde uno querría no ir, ¿no? Entonces, orientarse en esa selva y en ese mundo es parte de lo que creo que con Jacobo tratamos de hacer con todos estos amigos y amigas que vinieron a acompañarnos. Bueno, me gustaría ver si en medio segundo, a mí me encanta Lackerman, ¿viste? Que hace de marido de Pilar en una serie que quizás conocen porque se llama Envidiosa. Tiene un podcast donde habla del humor, y él pregunta ¿para qué sirve el humor al final de cada cosa? Entonces, bueno, hay gente que dice para todo, hay gente que dice no sé, para nada, pero para todo igual. Y no sé, como si pudiéramos decir cada uno para qué les sirve la amistad, más que qué es, para qué sirve ahora mismo, en este momento. Quizás mañana responderían otra cosa. Todos la misma palabra. No, si a alguno se le ocurre decir para qué en este momento ahora y después de este libro. Es que servir es una palabra fea, ¿no? Cuando hablas de... Pero puede ser linda también. Pero sí, pero sirve, claro que sirve. Sirve para no estar solo. Con Santiago Archunov, que es un amigo muy querido en Madrid, un amigo me dice también de grande, siempre tenemos la misma discusión de que él critica cuando uno tiene una visión utilitaria sobre las cosas, ¿no? Sobre la conversación, sobre la amistad. Algo que decía Freire también, ¿no? ¿Qué palabra decía? La tolerancia, que la tolerancia no era parte, no para un amigo, claro, total. Pero para mí la utilidad es linda pensarla, justamente. Yo creo que hay un valor y para mí la amistad es tremendamente útil. Y es útil, mira, hay algunas cosas que solo te das cuenta de lo importante que son cuando no están. La más clara es el oxígeno. O sea, metete una pileta 20 segundos abajo y te das cuenta que en la vida no te importa ni el amor, ni la amistad, ni la comida, ni el dulce, ni la actuación, ni nada. Lo único que te importa es respirar. Lo que pasa es que respirás todo el tiempo y entonces no sentís esa necesidad vital. Y yo creo que la amistad tiene, y de hecho nosotros lo vimos en el libro, en aquellas situaciones trágicas en las que una persona se queda sin amigos, es como si se quedase sin oxígeno, realmente. Entonces yo creo que la amistad sirve para ser. Es útil porque creo que sin amistad uno no es. Ni siquiera creo que está solo, es que uno realmente deja de ser. Entonces me parece es útil para existir, para ser. Hermoso.
Pili, ¿querés decir? Para mí, bueno, para mí sirve para poder sobrevivir en este mundo, como que no me imagino la supervivencia si no es con mis amigas y mis amigos. O sea, eso, como veo la pena más grande del mundo y pienso en el chiste de un amigo así chiquito, muy tonto, y ya me calma. Es como el alivio, eso, sobrevivir en el mundo. Bueno, genial. Quedaron un montón de cosas en el tintero. ¿Y Yo me quedé vos? con un... ¿Y para vos? No, para mí... no, yo creo que sí. Para mí es un poco las amigas, la mirada de los amigos y las amigas es un poco saber dónde estoy parada y cómo está el mundo a mi alrededor. Es así, en los sentidos más estúpidos y en los fundamentales, esenciales, tanto como el oxígeno. Pero soy de una convencida de eso, es así, para todo. Bueno, quedaron muchas cosas, quería hablar de cosas que no entraron, pero para que ustedes también se vayan pensando, de las bromas, de las amistades en el tiempo, de las cosas que uno es capaz de decirle a los amigos, de las confesiones, bueno, no sé, dejar unos canales abiertos y que la gente lea el libro porque la sensación es que hay un encuentro con la amistad en las palabras de este libro y digamos que todo el tiempo está como llevándolo a uno a referencias y a cosas de su propia vida. Hace bien leerlo. Ahora mismo hay una especie de ida hacia el stand de Penguin, donde ustedes van a ir a firmar ejemplares y después nos seguimos emborrachando, ¿te parece? Es mi última noche. Te armamos una agenda ya. Bueno, muchas gracias por venir a todos.